Hola estudiantes, padre de familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra, esta vez en el aula del cuarto y quinto año de secundaria. Nos encontramos estudiantes en la última clase del año, en la última clase de este último bimestre del año 2020. Y el capítulo que tendremos para el día de hoy es logaritmos. ¿Qué cosa será un logaritmo? Es una prolongación del capítulo de potenciación. Vamos a encontrar nosotros que el logaritmo, su notación va a ser de la siguiente manera. Logaritmo de n en base b va a ser igual a x. Dicho logaritmo se puede hallar trabajando con la potenciación. La potenciación que se va a encontrar es de esta manera. B, que es la base, elevado a la x, te va a dar n, que también se llama el argumento, ¿no? B a la x va a ser igual a n. Por ejemplo, vamos a tener aquí el logaritmo de 36 en base 6. ¿Qué número elevado, qué número, qué exponente afectando al 6 va a darte 36? 6 elevado a qué número? Al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí el valor del logaritmo de 36 en base 6 será 2. Si tú tienes el logaritmo de 81 en base 3, dirás 3 elevado a qué exponente te va a dar 81. Y sabes que eso va a ser 4, ¿no? Vamos a hacer aquí la corrección. Ya que está mal. Debe ser 4. Porque 3 a la cuarta es igual a 81. Por aquí tendremos logaritmo de 4 en base 64. 64 elevado a qué exponente te va a dar te va a dar 4 elevado a un tercio, ¿no? Porque al elevarlo a un tercio vas a tener 64 elevado a un tercio. Sabes que esto se convierte en un radical. Sería la raíz cúbica de 64 y eso es 4. ¿De acuerdo? Importante tener en cuenta estos detalles. Siempre la base va a ser mayor a 0 y diferente de 1. Siempre mayor a 0 y diferente de 1. Y n siempre debe ser mayor a 0. Importante ese detalle, tenerlo en cuenta. La identidad fundamental que vamos a tener nosotros es la siguiente. B elevado al logaritmo de n en base b va a ser igual a n. Mira, si te das cuenta por qué razón. ¿Te das cuenta por qué razón sería esto? Podemos llevarlo aquí. Por ejemplo, tú sabes que b elevado al logaritmo de n en base b te dice que es igual a n, ¿no? Pero ¿por qué razón será igual a n? A ver, concéntrate aquí. ¿Quién es el logaritmo de n en base b? ¿Quién es? X, ¿no es cierto? O sea, dirás, b a la x es igual a n. ¿Y eso es cierto? Sí, aquí te das cuenta que eso es cierto, ¿no? Esa identidad fundamental siempre nos va a servir mucho. Es importante entonces tenerlo memorizado. El otro detalle importante, bueno, primero vamos a ver algunos ejemplos. 2 elevado al logaritmo de 7 en base 2, el resultado va a ser 7. Mira, date cuenta que cuando tenemos la base y la base del logaritmo que son iguales, el resultado va a ser el argumento, 7. 6 elevado al logaritmo de 5 en base 6. Aquí este 5 no debe estar, vamos a borrarlo aquí, no te vayas a confundir en ningún momento. Este 5 que aquí aparece no debe estar, ¿ya? Omítelo. Sería logaritmo de 5 en base 6. Por último, en la parte inferior tendremos 3 elevado al logaritmo de x más 1 en base 3 es igual a 5. Eso quiere decir que x más 1 va a ser igual a 5, donde x va a ser igual a 4. Algunas de las propiedades del logaritmo, vamos a hacerlo así rápidamente. Tenemos el logaritmo de una multiplicación en base a. Cuando tenemos una multiplicación, atento a esto, el logaritmo va a afectar a cada uno de ellos, desdoblando los factores del argumento, ¿de acuerdo? Pero en una suma. Será entonces logaritmo de m en base a más el logaritmo de n en base a. Y cuando tienes que el argumento va a ser una división, entonces se va a expresar mediante el desdoblamiento mediante una sustracción. Logaritmo de m en base a menos el logaritmo de n en base a. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si nosotros tenemos el logaritmo de m a la r en base a? Este exponente va a pasar
a al coeficiente, va a bajar. De aquí baja el coeficiente y se representa de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede si nosotros tenemos el logaritmo de un radical en base a? Se va a convertir, la raíz enésima de m se va a convertir en un exponente fraccionario, de esta manera, un exponente fraccionario, ¿de acuerdo? Y ese exponente fraccionario va a bajar como coeficiente, haciendo uso de este teorema, esta propiedad, ¿de acuerdo? Entonces baja y tendremos 1 entre n por el logaritmo de m en base a. ¿Qué sucede cuando tengamos nosotros el logaritmo de a en base a? Eso va a ser 1. Eso va a ser 1. Otro detalle más por aquí que lo voy a poner aquí al costadito. Si nosotros tenemos el logaritmo de 1 a la n o a la a, vamos a ponerle en base ¿a qué va a ser igual esto? A 0. Porque a elevado a la 0 va a ser 1. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? El logaritmo entonces de 1 en base a va a ser 0. Muy bien, un detalle también importante que se tenga en consideración. Ahora, tenemos nosotros acá el logaritmo de a en base b. Y aquí esto se convierte en el cambio de base. ¿De qué manera se quiere hacer el cambio de base? A veces el ejercicio lo amerita, ¿no? Si tenemos nosotros el logaritmo de a en base b, nosotros podemos hacer el cambio de base de la siguiente manera. ¿A qué base quiero pasarlo? Supongamos que quiero pasar a la base 5. Entonces diré el logaritmo de a en base 5 entre el logaritmo de b en base 5. Así se convierte. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Así de sencillo. También otro detalle importante que se debe tener en cuenta es qué sucede cuando tú tienes el logaritmo de a en base b. También se convierte esto en 1 entre el logaritmo de b en base a. Te das cuenta que se invirtieron la base del logaritmo y el argumento, se invirtieron. Y cuando sucede eso, cuando se invierte toda la expresión, ¿no? Por eso acá tenemos 1 sobre el logaritmo de b en base a. ¿De acuerdo? Ese detalle también es muy importante. ¿Ya? Y por último vamos a tener la regla de la cadena, donde vamos a tener una multiplicación de logaritmos. Logaritmo de a en base b, logaritmo de b en base c, por el logaritmo de c en base a. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué se hace en este caso? Lo que se va a hacer, muchachos, es como si fuese una simplificación. Así ve. El b con el b, el c con el c, y te va a quedar el logaritmo de a en base d. Es como si fuese una simplificación. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces nosotros algunos de los problemas que tenemos en el libro. En el problema número 7 te dicen, hay el logaritmo de al cuadrado por la raíz de a en base a por la raíz cúbica de a al cuadrado. Solución. A ver, te dice logaritmo, vamos a usar otro color, logaritmo de al cuadrado por la raíz de a en base a por la raíz cúbica de a al cuadrado. Eso es lo que te están mencionando. Muy bien, vamos a resolver entonces. Podemos expresarlo eso de esta manera. ¿Qué te parece si lo expresamos así? ¿Qué te parece si ese a al cuadrado lo introducimos al radical? Si lo introducimos al radical, será a por a la cuarta. ¿Es correcto? A por a la cuarta. Aquí, en la parte inferior, hacemos lo mismo. Esa a lo ingresamos al radical. Tendremos entonces raíz cúbica de a al cuadrado y el a al ingresar va a ingresar con
un exponente 3, ¿no? A ver, listo. Así tendremos. Seguimos por aquí. Logaritmo a la quinta. Y por acá tendremos a la quinta también. ¿De acuerdo? Muy bien. Podemos seguir resolviendo. Podemos seguir resolviendo. ¿Qué más podríamos hacer, muchachos? Nosotros sabemos que esto es el logaritmo de a la quinta elevado a la 1/2. Y por aquí tendremos a la quinta elevado a la 1/3. Aquí vamos a aplicar nosotros una propiedad. Aquí nosotros vamos a aplicar una propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad que te dice que estos exponentes bajan. El y el. A ver, ¿de qué manera es eso? Vamos a poner más abajo el problema y vamos a seguir con la resolución por aquí. Eso se convertirá a 1/2 entre 1/3 por el logaritmo de a la quinta en base a la quinta. Listo. Ustedes saben, muchachos, que esto de aquí va a ser 1, ¿no? Logaritmo de cualquier cantidad en la misma base va a ser la unidad, pues, ¿no? Va a ser 1. Entonces te va a quedar 1 por lo que tenemos aquí. Aquí vamos a aplicar extremos y medios y te quedaría 3/2. Esa sería nuestra respuesta, 3/2. Alternativa, alternativa C. Alternativa C. Muy bien, muchachos. Vamos a ver entonces ahora el problema número 8. Veamos el problema número 8. Solución. Tenemos, dice, si se cumple que a a la m es igual a b a la m más 2, hay el valor de m por el logaritmo de a entre b en base b. A ver, primero vamos a trabajar nosotros con ese dato. Vamos a trabajar con ese dato. O no, vamos a trabajar mejor primero con la pregunta. Diremos, nos piden el, el logaritmo de a sobre b en base b y todo esto elevado a la m. Mira, estoy haciendo uso de una propiedad. ¿Te recuerdas que una propiedad te dice que el exponente baja como coeficiente? En este caso bajaba como numerador y el de acá como denominador. ¿Qué sucede si no hubiese el denominador? Simplemente él baja como coeficiente. Entonces, así como baja como coeficiente, entonces este coeficiente lo puedo expresar como exponente. Así de esa manera. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es esto de aquí. ¿A qué es igual? Todavía no sabemos. ¿A qué es igual? Todavía no sabemos. Y para eso tengo que utilizar necesariamente mi dato. Dato. El dato te dice que a la m va a ser igual a b a la m más 2. A ver, vamos a resolver esto. Tú sabes que esto es igual a la m es igual a b a la m por b al cuadrado. ¿Correcto? Si nosotros seguimos resolviendo esto, tendremos que ese b a la m lo puedo bajar a dividir y tendremos que a la m entre b a la m va a ser igual a b al cuadrado. ¿Vamos bien? Seguimos entonces. Tendremos que a entre b elevado a la m
va a ser igual a b al cuadrado. Entonces, nosotros muchachos, si ya te diste cuenta, podemos reemplazar aquí. ¿Qué cosa es lo que nos están pidiendo? El logaritmo de a entre b elevado a la m, o sea, b al cuadrado. B al cuadrado en base b. Esto ya es más sencillo. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? 2, ¿no? Porque tú sabes que b elevado al cuadrado te tiene que dar el argumento, ¿no? Entonces, tendremos que el resultado aquí será 2. Alternativa, muchachos, la AB. Por último, vamos a desarrollar la número 9. Vamos a desarrollar la número 9. A ver. En la número 9 te piden que determinemos verdad o falso, ¿no? Si es verdadero o es falso. Solución. Y para eso vamos a recordar algunas de las propiedades. ¿Te recuerdas esta propiedad que habíamos hablado hace un instante? Cuando se multiplica el argumento es una multiplicación de factores, se va a expresar mediante una adición, cuando se está multiplicando, ¿correcto? Aquí nosotros, ¿qué tenemos? Que se está sumando, ¿no? En la número 1 se está sumando y aquí también va a ser suma, ¿no? Eso no te lo dice la propiedad. Por lo tanto, diremos nosotros que la número 1 será falso. Vamos ahora con la número 2. La número 2. ¿Qué te dice la número 2? Te dice el logaritmo de x al cubo en base 10 elevado al cuadrado es igual a 3 por el logaritmo de x en base 10 elevado al cuadrado. A ver, ¿será igual eso? Vamos a trabajar nosotros primero con el logaritmo. Lo que aparece ahí en pantalla es el logaritmo de x al cubo en base 10, que se sobreentiende que cuando no hay base está el 10 ahí. Recuerden eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros trabajamos en el sistema decimal. Entonces, si no hay una base ahí, se sobreentiende que la base es 10. Esto elevado al cuadrado. Eso es lo que te está diciendo. ¿De acuerdo? Y si yo quiero que aparezca esto de aquí, entonces él bajaría, ¿no? Por propiedad. Recuerden la propiedad. Entonces esto va a ser igual a 3 por el logaritmo de x en base 10, ya no, esta vez no lo voy a colocar, todo elevado al cuadrado. A ver, ¿se parece esta respuesta a esto de aquí? No, no se parece. ¿Por qué razón? Porque el cuadrado que tenemos aquí va a afectar al logaritmo de x, acá sí está, pero también va a afectar al 3. Y cuando afecte al 3, esto va a ser 9, y aquí no es 9. Por lo tanto, muchachos, la número 2 será falsa. La número 2 será falsa. Diremos entonces por aquí que la 2 será falsa. Vamos entonces ahora con la número 3 en romanos. 3 en romanos. Te dice, el logaritmo de x en base a entre el logaritmo de x en base b es igual al logaritmo de b en base 10 entre el logaritmo de a en base 10. ¿De qué manera podríamos trabajar eso? A ver, primero, ¿qué te parece si lo primero lo invertimos? ¿Qué te parece si lo primero lo vamos a invertir? ¿Qué cosa quiere decir? ¿Te recuerdas que te decía yo, logaritmo de x en base a, eso lo puedo invertir? ¿A qué es igual? A 1 entre el logaritmo de a en base x. Mira, se invirtieron de posición la base y el argumento mediante la inversión. Ah, ya, excelente. Entonces, en la 3 te dice, logaritmo de x en base a, eso va a ir para abajo.
y el logaritmo de x en base b va a ir para arriba. A ver, lo voy a hacer mejor para que se distinga. Ahí está, el logaritmo de x en base b. Y por aquí, logaritmo. Ahí está, listo. A ver, ¿en qué me beneficia eso? ¿En qué me beneficia ahora el realizar esa operación tal como lo estoy haciendo? En que yo puedo hacer ¿qué podría hacer ahí? A ver, pensemos un momento. Bueno, ya lo copiamos, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si a eso que hemos copiado ahorita, vamos a tener acá una aclaración? Hemos hecho la inversión, pero no hemos hecho, al hacer la inversión, se tiene que cumplir lo siguiente. Si tú vas a invertir esto, si vamos a aplicar esto la inversión, quiere decir que él baja, vas a invertir el valor del argumento y la base. Por lo tanto, si nosotros tenemos logaritmo de x en base a, ahora vas a querer que él baje, el de aquí baje, entonces va a ser logaritmo de a en base x, y por arriba tendremos el logaritmo de b en base x. Logaritmo de b en base x. Muy bien. Ahora, así como nosotros hicimos el cambio de base, aquí, vamos a recordar un momentito, el cambio de base por acá. Aquí tenemos el cambio de base, mira. Nosotros teníamos a estas cantidades de la misma base. Lo que voy a hacer ahorita es regresar acá. ¿Está bien? Como tienen la misma base, voy a regresar. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Logaritmo de b en base a. Esto es lo que hallo. Muy bien, excelente. Eso de ahí me va a servir mucho. ¿Por qué razón? Porque a mí me están dando que me están indicando que eso es igual al logaritmo de b en base 10 entre el logaritmo de a en base 10. Eso es lo que me están mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, como yo sé que ambos están en igual base, yo puedo representar esto como el logaritmo de b en base a. Y tengo que exactamente las dos expresiones son iguales. Por lo tanto, diré que la número 3 es verdadera. La número 3 es verdadera. Ahora vamos con la número 4 en Romanos. Te dice que el logaritmo de el logaritmo de x a la x en base x, y esto en base x, es igual a 1. A ver, vamos a trabajar aquí. Tú sabes que el logaritmo, este exponente puede bajar. Tendrías acá que acá sería x por el logaritmo de x en base x, y esto es igual a 1. Tú sabes, muchachos, que el logaritmo de x en base x es 1. Y al tener nuevamente por aquí el logaritmo de x en base x, vas a tener que eso también va a ser 1 y tendrás que 1 es igual a 1. Por lo tanto, diremos que él también va a ser verdadero. Muy bien, muchachos. Tenemos entonces falso, falso, verdadero, verdadero. Vayamos ahora con el siguiente problema. Tenemos ahora dos problemitas por aquí. Te dice, si
El logaritmo de 18 en base 2 es igual a y te piden que determines el valor del logaritmo de 12 en base 3. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer ahí? Lo recomendable hacer en ese tipo de casos es tratar de desdoblar en sus factores mínimos cada una de las expresiones, cada uno de los argumentos. En este caso, si yo tengo el logaritmo de 18 en base 2, tendré aquí el logaritmo en base 2 de 18 es 3 al cuadrado por 2. Te dice que eso es igual a... Muy bien, ahora nosotros vamos a aplicar la propiedad. Si tenemos nosotros aquí una multiplicación de factores en el argumento, la propiedad te dice que lo vas a trabajar de esta manera. Logaritmo en base 2 de 3 al cuadrado más el logaritmo de 2 en base 2 es igual a. Tú ya sabes que él es igual a 1. Y aquí sabes que él debe bajar. Por lo tanto tendrás 2 por el logaritmo de 3 en base 2 más 1 va a ser igual al valor de a. Despejamos, muchachos. Tendremos que el logaritmo de 3 en base 2 va a ser igual a menos 1 entre 2. ¿De acuerdo? A menos 1 entre 2. Muy bien. Listo. Nosotros tenemos ahorita el logaritmo de 3 en base 2. Pero a mí lo que me están pidiendo es el logaritmo de 2 en base 3. Mira, me convendría mucho de tener yo a la base que sea 3. Y acá tengo que no tengo a la base, sino lo tengo al argumento como 3. Pero existe una propiedad que te permite invertir ellos, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar nosotros eso. Vamos a aplicar nosotros eso. Si nosotros realizamos la inversión ahí, tendremos que esto va a ser igual a 1 sobre el logaritmo de 2 en base 3. Y al realizar esa inversión, muchachos, vamos a tener necesariamente que realizar también la inversión aquí. ¿Está bien? Estamos haciendo la inversión. Así de esa manera. ¿De acuerdo? Vamos a explicarlo mejor así de manera más directa. Cuando nosotros realicemos la inversión, vamos a tener el logaritmo de 2 en base 3 y eso va a ser igual a la expresión invertida, que aquí sería el 2 arriba ahora y a menos 1 abajo. Así de esa manera. Listo, de manera más práctica, de manera más directa. ¿Está bien? Apliqué la propiedad que se invierte y automáticamente si yo invierto en el primer miembro, en el segundo miembro también lo debo de invertir. ¿No es cierto? Invierto en ambos miembros. Listo, ya tengo eso. Ahora, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que trabajar con lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el logaritmo de 12 en base 3. Si te piden el logaritmo de 12 en base 3, vamos a trabajar con otro colorcito. ¿De acuerdo? Te piden el logaritmo de 12 en base 3. Pero ese 12 lo podría expresar como 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado es 4. Por 3 es 12. Seguimos, aplicamos la propiedad ahí. Ya recuerda la propiedad que hay una multiplicación de factores. Será de esta manera por el logaritmo de 3 en base 3. Eso es lo que te están pidiendo. Tú sabes que él es igual a la unidad. Sabes que este exponente baja y tendremos aquí 2 por el logaritmo de 2 en base 3 por 1. Pero bueno, el 1 sigue siendo 1, ¿no? No afecta en nada, ¿no? El 1 es un neutral en la multiplicación, no alteraría la expresión que tenemos ahí en la pizarra. Ahora lo único que voy a hacer
Ahora lo único que voy a pasar a hacer, aquí hay un detalle, muchachos, perdón, aquí hay un detalle que nos ha faltado, que espero que se hayan dado cuenta. Como nosotros acá tenemos la multiplicación de los factores, la propiedad te dice que lo va a desdoblar, pero mediante la sustracción. Mediante la sustracción, hay que tener en cuenta eso. Por lo tanto, aquí la operación debe estar sumándose. Por lo tanto, nosotros tendremos que será la expresión de esta manera. Eso está bien lo que hemos hecho, más la unidad. Muy bien, ahora lo único que me queda hacer es reemplazar. Lo único que me queda hacer es reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? El valor del logaritmo de 2 en base 3, que lo tenemos por aquí. Sería 2 por 2 entre a menos 1. Y esto más 1. Resolvemos esto, sería 4 entre a menos 1 más 1. En aspa sería 4 más a menos 1 entre a menos 1. En conclusión, en el numerador tendremos como resultado a más 3 entre a menos 1. Y esa será nuestra respuesta. Veamos nuestras alternativas. Tendremos que la alternativa correcta será la C. Por último, muchachos, vamos a ver el último problema, el problema número 12. El problema número 12. A ver, te dicen, S va a ser igual, vamos a trazar por aquí nuestra línea. Mira lo que vamos a hacer aquí, rápidamente. Este exponente 2 lo voy a subir haciendo uso de la propiedad. Tendré, por lo tanto, 3 elevado al logaritmo de 2 al cubo en base, 2 al cuadrado, perdón, porque el exponente 2 es lo que está subiendo en base 3. Ahí vamos a utilizar ahorita la propiedad fundamental. Ese 8 lo puedo expresar como 2 al cubo por el logaritmo de 3 en base 2 más el logaritmo de 5 en base 5. Ahí está. A ver, nuestra recta vamos a ponerla más allá. Abajo tendremos el 5 elevado al logaritmo de 3 de 1 en base 3. ¿Cuánto será eso, muchachos? 0. ¿Te recuerdas? Logaritmo de 1 en base 3, eso es 0. Porque 3 a la 0 te va a dar 1. Más, tenemos aquí 10 elevado al logaritmo de 7 en base 10. Aquí también vamos a aplicar la propiedad fundamental en unos instantes. S será igual a, vamos a trazar mi línea. Y arriba, la propiedad fundamental, muchachos, te dice, cuando tú tienes b de logaritmo de x en base b, ¿a qué es igual esto? A x. Cuando tienes que la base del logaritmo y la base del exponente, la base de la potencia, son iguales, el resultado va a ser el argumento, x. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendremos como resultado 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí tendremos como resultado 2 al cuadrado. Más, por aquí vamos a hacer, tú sabes que esto se está multiplicando, el 3 va a pasar al otro lado, y tendremos por aquí 2 elevado al logaritmo, la base será 2, y aquí será 3 elevado al cubo. Y vamos a tener lo mismo que en el primer término, ¿no? Más, sabes que esto de aquí es la unidad, ¿no? Listo. Abajo, 5 a la 0 es 1, más, por la propiedad fundamental, eso de aquí es 7. Seguimos con la resolución. Ya, falta menos. Tendremos por aquí, S es igual, trazamos nuestra línea, 4 más
3 al cubo más 1 y por aquí 8. ¿De acuerdo? Ese será igual a 27, 28, 32 entre 8. ¿Correcto? Ese, por lo tanto, será igual a 4. Alternativa, muchachos, C. Muy bien, estudiantes. No olviden desarrollar la tarea de la 1 a la 4, conectarse a la asesoría y revisar detenidamente la clase del día de hoy. Hasta la próxima, muchachos.